Hola amigos, soy Fabián Ayala de PMS Training Center. En esta ocasión quiero presentarles este multímetro y osciloscopio de la marca Nearcy, importado por Globaltech. Es un multímetro digital, autorrango y automático, y también tiene la opción de osciloscopio. Trae dos canales de 10 MHz de ancho de banda, 4 dígitos en la parte de multímetro digital con un RMS real. Tenemos protección inteligente anti-cortocircuitos y también podemos tener actualizaciones de firmware en caso de que el fabricante pues vaya sacando mejorías en la parte de software. Vamos a poder tener actualizaciones. Es un equipo robusto. Acá nos indica las especificaciones, los valores, los rangos en los que puede medir tanto la parte de multímetro como la parte de osciloscopio. Aquí tenemos todas las especificaciones del fabricante. ¿Okay? Vamos a abrir el estuche, vamos a ver qué nomás nos trae y luego haremos algunas mediciones y calibraciones para aprender a manejarlo y sacarle el 100% de provecho a este multímetro osciloscopio de 2 canales. Vemos que nos trae el manual del usuario, donde está especificado pues obviamente todos los componentes, todas las funciones que trae el equipo. Tenemos aquí los componentes, las partes principales. Tenemos por acá ya las pruebas, las calibraciones que nomás hace el equipo. Y vamos a hacer algunas comprobaciones y lecturas en este video para que puedan manejarlo de manera más fácil al equipo. ¿Okay? Bueno, vienen en varios idiomas. Vamos a utilizar obviamente la parte de inglés, que es un manual muy amigable. Realmente está fácil de leerlo, de entenderlo, de encontrar todas las funciones dentro del mismo manual. Tenemos el equipo principal, una pantalla grande. Tenemos nosotros acá todo lo que es el cursor para movernos con flechas, para pausar. Vamos aquí, por ejemplo, para seleccionar, mover los canales hacia arriba, hacia abajo, de izquierda a derecha. Podemos colocar también lo que son los cursores. Tenemos el trigger también, podemos calibrar el trigger acá. Tenemos la lectura de parámetros, las mediciones. Podemos medir algunas cosas en esas señales que nos va a sacar el osciloscopio. Tenemos la selección de canal 1, canal 2. Podemos prender o apagar los canales según lo estemos utilizando. Podemos grabar ondas. Podemos darle una calibración automática en caso de tener algún problema para encontrar una gráfica. Le podemos mandar auto y el equipo va a buscar la mejor calibración para poder sacar las señales. Tenemos acá la tecla de menú, la tecla de encendido y por este lado la parte de multímetro digital. El común, tenemos la lectura de voltajes, resistencias, capacitancias, continuidades, diodos y temperaturas. Por el otro lado, corriente hasta 10 amperios. Nos dice que también tenemos miliamperios de este lado. Tiene un fusible para 10 amperios máximo. Y en voltaje hasta 250 voltios. Acá también dice que tiene fusible para 1 amperio en la lectura de miliamperios y 10 amperios en la lectura de corrientes altas. Por este lado tenemos el puerto de carga. Vamos a cargar desde USB también. Podemos nosotros hacer la carga. Tiene una batería interna que nos va a permitir trabajar por largos periodos. Ya le vamos a abrir para revisar la carga. Por este lado toda la información en el QR del equipo. Y nos dice que tenemos una batería de 300 miliamperios hora y se carga a 5 voltios a 1 amperio. El equipo es robusto y la calidad se la puede apreciar. Se ve que es antigolpes. Es un equipo que nos va a hacer mucho para el diagnóstico diagnóstico rápido, ¿no? El diagnóstico de ingreso al taller. Para la mecánica de patio está perfecto el equipo. Ya vamos a hacer algunas medidas. Le hemos probado la parte de osciloscopio. Hemos hecho algunas lecturas también en los vehículos y les vamos a compartir hoy ciertas calibraciones, ciertos tips que, como les decía al inicio, les va a permitir sacarle el 100% de provecho a este equipo. ¿Ok? Vamos a ver qué más tenemos dentro de la caja. Los cables o las ondas o las puntas de multímetro son cables categoría 3, Cat3. Aguantan hasta 1000 voltios y 20 amperios.
El mismo tip que hablábamos en el tutorial del multímetro, podemos nosotros recortar las puntas un par de milímetros para dejar las protecciones y cuando hagamos mediciones pues simplemente se hagan las puntas y poder hacer lecturas sin riesgo de algún cortocircuito. Tenemos las conexiones de las ondas del multímetro. Nos viene también un BNC conectado hacia lagartos para poder utilizar también el osciloscopio. Obviamente aquí no tenemos ninguna atenuación. La lectura la haremos con atenuación por 1. Nos puede servir también para sacar las señales. Recuerden que no solo es osciloscopio de este lado, tiene los dos canales y también tiene un generador de ondas. Este generador de ondas se utiliza mucho en electrónica para simular o generar una onda y poder hacer revisiones de los circuitos que tienen que recibir dicha onda. Tenemos por acá las ondas del equipo. Voy a abrirlo. Tenemos de este lado las ondas del osciloscopio con su respectivo conector BNC. Y nos dice que tiene una atenuación de 1 y de 10. Es una sonda que nos sirve hasta 100 MHz de ancho de banda. Es decir, la atenuación nosotros la podemos modificar de este lado. Ahí lo tenemos por 1 y por 10. Entonces, en función de que estemos midiendo, si la señal es muy grande para la pantalla, podemos mandar una atenuación por 10, lo que hará más pequeña la pantalla y poder observarla por completo. Tenemos aquí la calibración para el BNC y las ondas cuando se les ocupa mucho tiempo a veces empiezan a descalibrar. Entonces le insertamos por aquí un pequeño desarmador que viene acá en el kit. Este desarmador ingresa al agujero de calibración y de aquí le empezamos a calibrar y revisar que la onda quede lo más nítida posible para poder hacer un diagnóstico. Por este lado tenemos, aquí nos vienen unos dos rings de colores, en parejas, dos verdes, dos azules, dos rojos. Esto nos va a servir para colocar en esta parte de las ondas, justamente aquí, en este destaje, en esta ceja, nosotros vamos a colocar ahí esos anillos, tanto en la parte de la punta como en la parte del BNC. La vamos a colocar de este lado. Eso nos va a servir para cuando estemos trabajando de pronto con dos ondas al mismo tiempo, estemos haciendo una lectura, poder identificar qué color de sonda está conectado en el canal 1, qué color de sonda en el canal 2, y en la parte de la medición donde estamos nosotros trabajando, pues obviamente también va a tener aquí la pareja del mismo color y saber qué canal o qué equipo o qué sensor o qué actuador está conectado en cada una de las zonas. ¿Okay? Lo ponemos luego. Vamos a encender el equipo para revisar el menú principal y vamos viendo cómo funciona, qué nomás trae este maravilloso equipo. Recuerden, es un multímetro digital, autorrango y adicional osciloscopio de 2 canales más un generador de ondas. Listo, para empezar a trabajar por la parte posterior del equipo tenemos una patita, un rack para poder nosotros colocar el equipo y empezar a hacer nuestros trabajos, nuestros diagnósticos. De este lado les mencionaba que tenemos el puerto para carga. Lo podemos conectar a cualquier cargador USB o la misma computadora, una laptop, lo podemos colocar aquí y cargar nuestro equipo. Recuerden que es una batería de 3000 mAh. Es una batería que nos va a dar una larga duración para hacer los diagnósticos en el vehículo. Vamos a encenderlo y vamos a revisar qué nomás trae nuestro osciloscopio. Listo, en el menú principal nosotros podemos ver que tenemos la opción de osciloscopio, tenemos la opción de generador de señales y la opción de multímetro. Aquí tenemos las configuraciones principales. Por ejemplo, tenemos por acá el idioma, tenemos el volumen del teclado, en cuanto ustedes le quieren dejar. En este caso, bueno, por default de fábrica viene seteado al 40%, le pueden subir o bajar. Tenemos la autodesconexión, esto para que se nos apague el equipo cuando no estamos usando, pues le podemos poner en
Vamos por acá. Vamos a poner en 30 minutos, 15 minutos, o podemos suspender y que se quede el equipo prendido hasta cuando necesitemos, o mandarlo hasta 1 hora de activación. Por seguridad les aconsejo 15 minutos, quiere decir que si en 15 minutos no he usado el equipo, no he apastado ninguna tecla, automáticamente se va a apagar y de esa manera evitar que se nos acabe la batería rápidamente. Tenemos por este lado de acá, centramos un poco, nos dice el brillo de la pantalla. Entonces, de igual manera nosotros podemos pasarnos al brillo y modificarle la luz que necesitamos. Como es un equipo netamente para trabajo de mecánica de patio, entonces sí lo vamos a utilizar a un 50-60% de luz. Aquí le voy a bajar un poco para poder observar mejor el video. Y lo podemos bajar, fíjense, estamos al 1%. Vamos a darle hasta un 10%. Exacto, sí, porque en la calibración de fábrica, la calibración por default, estaba muy alta el brillo, no se podía ver bien el menú. Ahora sí lo podemos ver. Nos dice el lenguaje, sí, qué idioma nosotros queremos seleccionar, depende de qué idioma dominemos. En este caso, bueno, el inglés va a ser nuestro idioma de uso para este equipo. El volumen, ya lo habíamos mencionado. La autodesconexión lo vamos a dejar a 15 minutos. El brillo, en este caso, lo dejará a 10%. Estamos trabajando en interiores y estamos grabando un video. Obviamente ya fuera en el taller, en la mecánica de patio, sí tendremos que subirle ese valor para poder trabajar. Y nos dice, quiere trabajar como osciloscopio, como generador o como multímetro, o apagar el equipo. Lo vamos a dejar en este momento. Vamos a ir directamente al menú para empezar a hacer todas las explicaciones. Tenemos, luego de la configuración, la tapa de osciloscopio, la tapa de generador de señal, y tenemos nosotros también aquí la de multímetro. Vamos a empezar con multímetro. Es un equipo automático y autorrango. Así que lo que nosotros conectemos, el equipo lo va a detectar y automáticamente nos va a marcar voltaje o resistencia o lo que estemos nosotros comprobando. Normalmente son dos lecturas básicas que les voy a hacer, que sería voltaje, corriente continua, y lo haría también en voltaje, perdón, en resistencias, ¿no? Lo primero que va a determinar. Cuando conectemos algo, es una fuente de voltaje, lo vamos a hacer las mediciones, automáticamente va a escoger la parte de medición de voltaje, sea corriente o sea alterno. Cuando conectemos a un componente entre las dos puntas del multímetro, pues la primera opción que va a utilizar el equipo va a ser medir resistencias o continuidades. Y nosotros podemos ir seleccionando lo que necesitemos. Por ejemplo, aquí tenemos pausa, podemos darle pausa y se activará el hold. Nosotros podemos utilizar las teclas de acá de los lados. Por ejemplo, ahí seleccioné para que se vaya voltaje. Aquí tenemos el menú arriba de cada tecla. Cuando estemos como multímetro, el menú será en las letras que están arriba, en color gris. Por ejemplo, voltaje de resistencia. Acá tenemos continuidad de diodo, capacitancia. Acá grados centígrados, temperatura. Podemos tener lectura de líneas, de fases, de neutros. Y por este lado lo que son amperios y miliamperios, en caso de que no lo queremos usar como multímetro automático. Ok, fíjense acá, paso a voltaje alterno, paso a leer resistencias, paso a leer voltaje corriente continua. De este lado me paso a ver circuitos abiertos o diodos, capacitancia, por acá, capacitancia, continuidad y diodos. De este lado, temperaturas, centígrados o Fahrenheit y líneas vivas. ¿Okay? Vamos por el lado de acá, podemos pasar a medir corriente continua en amperios, corriente continua en miliamperios. Vemos que nos marca microamperios, ¿no? Estamos desconectados todos. Entonces, repito, para lo que es opción de multímetro utilizaremos el menú que está arriba con la simbología que está en color gris. Cuando estemos como osciloscopio utilizaremos la simbología que está pintada sobre cada una de las teclas. Vamos a hacer un par de mediciones y pasamos a la parte de osciloscopio.
Listo, vamos a hacer algunas lecturas. Nosotros tenemos aquí en osciloscopio. Vamos a bajarle un poco la luz para que se lo pueda ver mejor en la pantalla, en la grabación. Vamos al brillo y vamos a bajarle un poco. Ahí tendremos aproximadamente un 8, 9 hasta 10% para que se pueda observar bien las lecturas. Vamos a osciloscopio, vamos a multímetro y se nos fue autorrango tal como veníamos conversando hace un momento. Repito, la parte de menús, la parte de arriba, color gris cuando estamos como multímetro. Vamos a utilizar las ondas, vamos a retirar los seguros. Siempre recuerden la sonda positiva, acá a voltaje, que es lo que vamos a medir siempre, y la negra hacia el pin de común. Esto va a servir de tierra tanto para medir voltajes como cuando midamos nosotros corrientes. Tiramos las protecciones de aquí de nuestras ondas y vamos a empezar a medir. Por ejemplo, al ser un equipo autorrango y automático, colocarlo ahí. Lo que nosotros conectemos lo va a identificar y va a buscar la mejor calibración y las unidades a medir. Por ejemplo, si topo los dos cables, nos va con una resistencia baja, porque obviamente estamos haciendo un cortocircuito. Si nosotros colocamos acá en esta batería, sin haber movido nada en el menú, recuerden que esto es automático y autorrango, vamos a colocar ahí las ondas y nos marca el voltaje. Si nos dice 8.34 voltios automáticamente, sin haber tocado nada, sin haber movido ningún menú, el equipo sabe que lo que estamos tocando con las puntas es una batería. De igual manera, sin tocar nada, nos vamos a pasar a colocar aquí dos pines de inyectores, colocarlos ahí y nos empieza a marcar ya la resistencia. Nos dice que está en automático, va a empezar a medir y nos dice que tenemos 14.5 ohmios. El equipo automáticamente detecta qué es lo que le estoy colocando en las ondas y va a seleccionar la mejor escala y las unidades a medir. Voy a ver acá un inyector, tenemos un GDI, vamos a medirlo, conectamos y automáticamente me dice que estamos en 1.2 ohmios y me puedo pasar directamente a una fuente de voltaje, en este caso otra batería, y el equipo pues ya sabe que lo que estamos conectando ahí es voltaje de corriente continua, de manera automática, sin tener que yo seleccionar qué es lo que quiero medir, las escalas, etcétera. No tengo que hacer absolutamente nada. Voy a tocar una fuente de corriente alterna que la tenemos aquí atrás y de igual manera el equipo nos empieza a leer voltaje, ¿no? Está en automático y nos dice que tenemos ahora corriente alterna 136.6 voltios en alterno. Puedo soltar esa fuente de corriente alterna y pasarme de igual manera a medir cualquier otra cosa, en este caso otro inyector. Y el equipo pues ya me mide resistencia. Este tipo de equipos inteligentes, automáticos y autorrangos nos ayuda mucho a reducir los tiempos de diagnóstico, porque no tengo que estar cambiando con perillas o buscando en el menú, seleccionando dónde está el voltaje de corriente continua, dónde está el voltaje de corriente alterna, cómo me paso para medir resistencias o en qué escala debo medir esa resistencia. Simplemente toco con las ondas y el equipo sabe qué es lo que yo estoy intentando probar. Acá tenemos algunos componentes, por ejemplo unas resistencias, vamos a tocarlas ahí, vamos a tocar esas resistencias y nos dice ahí 9.7 ohmios, una resistencia de 10. Vamos acá, una de 3K, nos dice 3015 ohmios o 3.015 kiloohmios. Podemos medir acá otro componente, en este caso para lo que son lecturas de
de diodos, diodos, condensadores, etcétera. Y el equipo me va a pedir que seleccione qué es lo que necesito medir. Mencionaba al inicio, los equipos por default hay dos lecturas que automáticamente las identifica como las resistencias y los voltajes. Por eso yo pasaba de medir la resistencia de un inyector, pasaba a medir voltaje y el equipo automáticamente hacía el cambio. Vamos a probar estos dos condensadores, uno es de tantal y el otro es de electrolítico. Vamos a ocupar el menú que está en la parte superior. Entonces aquí arriba nos dice que esta tecla, como estamos en voltímetro, esta tecla me va a servir para escoger diodo o capacitancia. Vamos a dejarla en capacitancia y vamos a probar este capacitor electrolítico. Tenemos ahí y está en circuito abierto, no nos marca absolutamente nada. Si me paso al otro capacitor, este sí me está marcando y me dice que tenemos de 10.17 nanofaradios. Ahora, por ejemplo, yo quiero probar un diodo. Lo que tengo que hacer es seleccionar acá el botón y me dice diodo. Está desconectado las puntas, obviamente me marca infinito. Vamos a colocar acá en el diodo en polarización inversa y me marca infinito. Vamos a darle polarización directa y ya me marca voltaje y vemos que el diodo inclusive se enciende. Ese diodito ya se está prendiendo. De esta manera puedo hacer rápidamente una prueba de diodos, de transistores, de resistencias, de capacitores de manera rápida. Ok, esto con el menú en la opción de multímetro. Y puedo pasar acá a medir temperaturas, tanto en Fahrenheit como en centígrados, o también puedo medir líneas vivas. Si yo necesito medir corriente, pues obviamente lo seleccionaré acá. Me dice corriente alta hasta 10 amperios, recuerden, entonces aquí el equipo hasta 10 amperios. Y acá en DC Low sería corrientes bajas de miliamperios. Eso hay que tener muy en cuenta. El técnico debe tener el conocimiento básico, la parte teórica, saber qué rangos de corrientes, qué rangos de voltajes, de resistencias va a medir para poder seleccionar si voy por miliamperios o voy por amperios. Entonces, una vez que coloque acá en amperios, seleccionaré el menú también acá en corriente alta y me va a poder permitir revisar corriente a través de sus zonas. Si las corrientes son mucho más bajas para poder hacer una buena lectura, yo cambio el terminal acá y le pongo en miliamperios. Entonces vamos acá a multímetro y estoy en el autorrango y ahora sí yo puedo medir corriente en miliamperios. Corrientes pequeñas, no de pronto la activación de un transistor o una señal muy bajita que necesite sacar esa lectura, lo podemos hacer sin ningún problema. El resto de funciones, pues obviamente como cualquier multímetro, va a permitir medir las temperaturas, líneas vivas, voltajes, corriente alterna, corriente continua, lo que acabamos de hacer las mediciones en este momento. Y vimos capacitancias, vimos diodos, vimos resistencias y continuidades. Vamos a pasar a hacer las pruebas y el manejo de las teclas de las distintas funciones que tenemos en osciloscopio. Para utilizar el osciloscopio, lo que vamos a hacer es aplastar la tecla de menú y buscamos osciloscopio. Ahí tenemos nosotros la opción osciloscopio, le daremos enter con la tecla central y ya tenemos la cuadrícula de mi osciloscopio. Tenemos ahí uno de los dos canales, en este caso color azul, que sería el canal 1. Voy a sacarle un poco acá a la pantalla y nos dice canal 1. Canal 1 en color azul y de este lado el canal 2 en color amarillo. Entonces yo, para poder hacerle funcionar el equipo, para poder seleccionar qué es lo que quiero medir o cuál canal voy a utilizar, bueno, le voy a sacar un poco la cámara y vamos a hacer las siguientes pruebas. Por ejemplo, estamos prendidos de un canal, voy aquí a canal 1, al menú del canal 1
acercarme un poco más. Y ahí tenemos. Ok. Aplasto el botoncito de canal 1 y me dice qué quiero hacer. ¿Quiero tenerle prendido o quiero tenerle apagado? Entonces, en función de qué canal voy a usar o cuál necesito analizar, yo podría prender o apagar cualquiera de los dos canales. Entonces, le pongo prendido y ya está funcionando. Luego, en el siguiente menú me dice la punta de prueba si está atenuada o no está atenuada. Fíjense que está atenuada por 1, le voy a quitar la luz de la pantalla, no nos deja ver bien. Y al lado dice 10x. Por ejemplo, ahí en la opción inicial estaba por 1x, es decir, sin atenuación, y ahora está a 10x. Si estoy usando una sonda que no tiene atenuación o estoy usando la sonda con la atenuación en 1, le colocaré acá en 1. ¿Para qué hacemos esto? Para que el equipo sepa que le estoy colocando una atenuación. Si yo no le aviso al equipo lo que estoy haciendo, el equipo no va a poder darme una lectura real. Es decir, la gráfica, si es que está dentro de los rangos, va a aparecer. Pero las lecturas que el equipo me va a dar, y lo vamos a ver más adelante, yo puedo sacar aquí algunas lecturas de las gráficas que estoy obteniendo. Y esas lecturas van a ser reales o van a ser falsas en función de cómo yo calibro el equipo. Por ejemplo, si utilizo esta punta BNC, simplemente es BNC más 2 lagartos. Para sacar la lectura, pongamos, le voy a colocar acá atrás. La ajusto un poco con los dedos nada más. Y ya tengo acoplada esta BNC en el equipo. Como no tiene atenuación, yo debo decirle, debo avisarle aquí en este menú, decirle al equipo que estoy por 1 y no estoy por 10. Porque si yo le digo al equipo que estoy por 10 y en realidad estoy utilizando una BNC que no tiene atenuación, las lecturas que me va a dar el equipo van a ser falsas. ¿Por qué? Porque el equipo simplemente reacciona y mide a la calibración que yo le estoy indicando. En este caso no tenemos atenuación, colocaremos en 1. En el siguiente menú, la siguiente opción me dice acoplado a dónde, a corriente alterna o a corriente continua. En este caso quiero medir corriente continua, entonces la dejaré en continua. Repito, canal prendido, la punta de prueba por 1 y voy a ponerle en corriente continua porque en este caso, bueno, voy a probar una batería. La vamos a colocar acá los lagartos, positivo y negativo correspondientemente. Y el equipo va a empezar a medir. Si nos fijamos acá en la pantalla del equipo, la línea de referencia, voy a utilizar una de las sondas para poder indicarles esto. La línea de referencia de este canal sería acá, en esta flecha, que dice que aquí sería el 0. Y tenemos una fuente de aproximadamente 9 voltios. Y la calibración de este canal nos indica que estamos a 10 voltios por división. Entonces, si tenemos 10 voltios por división aquí, que es que cada cuadrito vale 10 voltios. Por eso tiene un poquito menos de un cuadro. Vamos a utilizar la tecla que dice mover. Y con el menú, con las flechas, voy a empezar a mover ese canal. Entonces ahí le vamos a dar mover. Y empiezo a mover el canal. Ahí le puedo subir, le puedo bajar. Si le dejo justo en esta línea la flecha, vamos a ver que la lectura que me está dando la sonda tiene un poco menos de un cuadro. Porque la calibración de este canal dice que estamos a 10 voltios por división. Entonces es lógico que si una división o un cuadrado en el vertical equivale a 10 voltios, tiene que darme un poquito menos de 10 porque estamos con una batería de 9. La medimos hace un momento y nos estaba marcando un poco más de 8 voltios. Ok, si yo necesito ver esta gráfica o esta información un poquito más grande, lo que tengo que hacer es modificar la calibración acá. ¿Cómo modificamos esta calibración? Estamos en el canal 1, recuerden, en el canal 1 quitamos la flecha de mover y empezamos a desplazarnos en el vertical con las teclas de arriba hacia abajo. Cuando nosotros calibremos tiempo en el horizontal utilizaremos la flecha derecha-izquierda. Esto igual que cualquier osciloscopio.
Fíjense, ya cambiamos a 5 voltios por división, 10 voltios por división, 5 voltios por división, ya la gráfica se hizo más grande. 2 voltios por división, la gráfica está mucho más arriba. 1 voltio por división, ya la gráfica salió de la pantalla, tendré que mover el canal. Y lo voy a bajar todo y aún así la gráfica está por arriba. Entonces yo necesito saber la parte teórica de cómo funcionan las cosas, los sensores, los actuadores, en qué rangos de voltaje se muevan, para yo poder calibrar esta pantalla. Vamos a quitar mover y vamos a darle calibración. 1 voltio por división, 2 voltios por división. Le vamos a dar mover para colocarle un poco más arriba y la podemos observar mejor. Ok. Es decir que nuestro 0 del canal 1 es en esta pequeña flecha que está aquí. Y nuestra gráfica está acá arriba marcándonos 2 voltios por división, 2, 4, 6, 8 voltios, que es lo que marca esta batería. Si yo la desconecto, pues obviamente esa gráfica va a caer a la línea de 0. Eso con el primer canal. Vamos ahora con el segundo canal. Para conectar el segundo canal vamos a utilizar la misma sonda. Lo conectamos acá. Estamos apenas calibrando el equipo. Luego utilizaremos ya ambas sondas. Me voy a canal 1 y le pongo apagar, tal como vimos en el primer menú. A ver, corriente continua. Vamos arriba y lo ponemos en off. Entonces ya se nos borró el canal 1. Ahora voy al canal 2. El mismo menú. Nosotros tenemos aquí prendido, apagado. Le cambio a apagado. Estaría prendido. Ahí estaría apagado el canal 2. Lo vamos a dejar prendido. La punta de prueba por 1 por 10. Vamos a ver la punta de prueba. Me dice por 1 o por 10. Le vamos a dejar por 1. Y me dice acoplado a qué. ¿Qué es lo que estoy midiendo? ¿Corriente alterna o corriente continua? Le vamos a decir que estamos en corriente continua. Entonces le damos el botón a este lado. Y estamos en corriente continua y haremos la misma medición. Quitamos el menú con el canal 2. Tenemos la línea de 0, la línea de referencia y vamos a conectar nuestra batería. Y la gráfica pues obviamente se nos fue hacia arriba. De la misma manera vamos a darle mover con este botón de aquí, dice mover, y con las flechas lo empezamos a desplazar. Ahí nos aparece ya nuestra flecha. Si nosotros nos fijamos, en este momento que le estoy moviendo, aparece la gráfica, pero no la estamos moviendo, simplemente la estamos modificando los valores de calibración. Fíjense que estamos acá, ahí, 2 voltios por división. Estamos a 1 voltio por división, medio voltio por división. Y tenemos la señal. Ahora, repito, hace un momento aparece la gráfica porque lo que estoy moviendo es la calibración de cada valor de cada cuadrito. Si yo lo quiero es mover la gráfica únicamente, tengo que prestar otra vez la flecha de Move y empiezo a bajar el 0. Fíjense que el 0 lo tenemos por acá. Ya está la gráfica abajo. Como la selección de voltaje estamos a 1 voltio, pues la gráfica está aquí arriba. Si yo la quiero ver más abajo, ahora sí debo quitar el botón de Move. Aquí tenemos en la pantalla, en la parte superior, unas flechitas hacia arriba y hacia los lados. Cuando yo aplasto la tecla de Move y se activa la tecla de Move, esas flechitas aparecen. Me quiere decir que si yo muevo los cursores, los botones, se me va a mover la gráfica. Si yo lo que quiero es modificar los voltajes o las calibraciones de tiempo y voltaje, tengo que quitar, desactivar el Move y ahí sí nosotros podemos mover las calibraciones. Fíjense, ya 2 voltios por división, 5 voltios por división, 10 voltios por división. Ok, entonces para desplazarnos de arriba, abajo, derecha, izquierda, tengo que aplastar la opción Move y me aparece el pictograma de mover. Si yo lo que quiero es cambiar las calibraciones de voltaje o de tiempo,
aplasto el move, lo desactivo y ahí sí me empiezo a mover con las flechas de cursores arriba, abajo, derecha, izquierda en función de mi calibración. Listo, acá nos dice los cursores. Yo puedo colocar los cursores. Por ejemplo, aquí tenemos ya una flecha acá arriba. Te diría que la prueba que quiero hacer va a empezar desde esta parte de acá. Yo puedo igual mover todos los cursores para ver dónde quiero empezar a medir la señal. Por ejemplo, ahí lo voy a dejar en el centro. Le dejo el cursor en el centro. El trigger, de igual manera, tenemos, igual que cualquier osciloscopio, la función de trigger que me dice modo automático, modo normal y modo de un solo disparo. Ok, repito, automático, el trigger, normal y un solo disparo. Vamos por este lado. Me dice también en la opción de trigger, bueno, lo dejamos puesto hold. En la opción de trigger, en la parte de abajo me dice qué canal. ¿A qué canal le estoy yo acoplando el trigger? Si es al canal 1 o al canal 2. Por ejemplo, bueno, ahorita está en el canal 2 porque obviamente estamos con el canal 1 apagado. Le dejamos en canal 2. Ahí lo pueden ver mejor. Ok. ¿Qué más sabemos con el trigger? Acá abajo me dice la lectura del trigger, desde dónde va a empezar. Va a ser un trigger ascendente o va a ser un trigger descendente. Depende dónde yo quiero tomar la lectura del trigger. Eso ya dependería mucho del técnico, dependería mucho del elemento, del sensor o la señal que estoy tratando de capturar con el osciloscopio para poder sacar la gráfica. Voy a conectar ahorita un par de sensores para ver cómo salen las gráficas, como les doy unos tips ahí para calibrarla. Luego nos iremos a una red de datos, una red CAN bus, para que vean que trabaja muy bien el tema de redes también. Y luego haremos algunas otras pruebas especiales con ambos canales. Listo, ahora tenemos nosotros conectado aquí nuestros dos canales. El canal 1, con esta sonda, tenemos colocado hacia el árbol de levas, y con el canal 2 tenemos colocado hacia el cigüeñal. Lo que vamos a hacer es el diagnóstico de una distribución. Vamos a arrancar el motor y vamos a ver cómo se mueve esa distribución. Ya tenemos el equipo a 10 voltios por división el 1, a 500 milivoltios por división el otro canal con atenuación, y tenemos nosotros colocado el tiempo en 20 milisegundos. Procedemos a sacar esa lectura. Vamos a poner mejor la pantalla. Vamos a dejarle pasar un poco, que tengamos ambas gráficas para poder analizarlas. Tenemos más lecturas. Y cuando tengamos ya una gráfica que podamos analizar, nosotros lo que vamos a hacer es darle pausa. Por ejemplo, ahí nosotros tenemos ya de este lado la referencia del CKP, la posición del cigüeñal, y tenemos de este lado la referencia del árbol de levas. Por lo tanto, aquí ya para un diagnóstico, por ejemplo, de códigos P0011, P0016, nos está diciendo alguna correlación entre la posición del árbol de levas y cigüeñal, pues simplemente conectó el equipo. Repito, vamos a ver acá arriba, un canal hacia el árbol de levas, que sería el azul que está arriba, y del otro lado el canal 2, que estaría hacia el cigüeñal, en este caso inductivo, y tenemos en digital o efecto Hall el árbol de levas en la parte de arriba. Ahora que ya tenemos las lecturas, nosotros podemos hacer un diagnóstico, por ejemplo, de falla de distribución, o que no haya correlación entre CKP y CMP. Simplemente tomaremos la lectura de un auto que esté en buen funcionamiento y contaremos desde el diente de referencia a cuántos dientes viene el diente de referencia del árbol de levas. Y obviamente el que esté sin falla, pues vamos a tener una referencia real de cómo debe estar trabajando. Y si en este caso este auto estuviese con código de que no hay correlación entre el cigüeñal y el árbol de levas, pues obviamente esto va a estar movido. Que si yo me invento de aquí a acá tiene que haber 10 dientes, en este auto hay 9 dientes o hay 8 dientes, eso nos indica
que la computadora está viendo ese desfase entre la posición del árbol de levas y la posición del cigüeñal. Fíjense, el equipo muy poderoso, muy pequeño, equipo para mecánica de patio, pero para un diagnóstico, en este caso, y algo un poco más complejo, que sería un código de falla de correlaciones, ya podemos nosotros sacar del un lado el cigüeñal, del otro lado el árbol de levas y poder ver cómo se encuentra esa distribución. Si yo necesito medir estas informaciones, voy del lado de acá, en este botón que dice PRM, que sería la captura parámetros de medición, le doy enter y me dice el canal 1. ¿Qué quiero medir? Voltaje máximo, voltaje mínimo, quiero ver la amplitud, quiero ver voltaje de pico a pico, el voltaje RMS inclusive me va a sacar acá, la frecuencia o el duty de positivo o negativo en función de qué tipo de señal estoy leyendo. Y lo mismo para el canal número 2. Aquí puedo seleccionar qué necesito yo medir de estas señales. El equipo automáticamente pues me va a medir. Por ejemplo, vamos con el canal 1. Aquí en este menú nosotros podemos seleccionar qué es lo que queremos medir. Por ejemplo, en este caso le hemos puesto voltaje máximo en el canal 1 y voltaje de pico a pico en el canal número 2. Le aplazo a través del botón el PRM y ya me aparece en pantalla los voltajes. En este caso, voltaje máximo me dice 11.36 voltios, voltaje de pico a pico 1.32 voltios en la señal de abajo. Si le quito la pausa, obviamente ya los valores van a empezar a caer, ya no se está moviendo la distribución y obviamente los valores bajan de voltaje. Y esto empieza otra vez a girar. Entonces ya podemos ver voltaje máximo en el canal azul 11.36 voltios, voltaje de pico 1.09 voltios. De igual manera podemos pausar donde nosotros necesitemos sacar la gráfica y hacer el diagnóstico pues de distribución, ¿no? Cuánto se ha movido o si está bien calibrada tanto el árbol de levas con la señal del CKP y poder hacer cualquier tipo de diagnóstico. Vamos ahora a hacer una lectura, un diagnóstico de redes CAM. Vamos a poner una computadora, le vamos a colocar ahí en el auto, en los conectores, en el DLC, entre el pin 6 y 14 y veamos cómo nos lee las redes de comunicación. Tenemos conectado los dos canales, uno a cada red, acá en alto, acá en bajo, en el vehículo, y lo que vamos a hacer es darle contacto. Fíjense, estamos en 0 voltios, no está transmitiendo nada a esa computadora. Le hemos calibrado a 1 voltio por división canal 1, 1 voltio por división canal 2. Estamos a 1 milisegundo por división y el trigger está en automático en la parte descendente. Ahora vamos a ver qué pasa con el trigger. Aquí sí es importante saber calibrar este trigger y entender qué es lo que hace el trigger. Vamos a poner contacto a la computadora para que empiece a transmitir. Fíjense, ya vemos que tenemos mensajes circulando por esa red. ¿Qué hacemos nosotros con el tiempo? Con el tiempo vamos a irle moviendo para verle mejor, abrir estos mensajes y analizarlo mejor. Vamos a mover el tiempo. ¿Cómo muevo el tiempo? Recuerden las flechas de arriba a abajo, calibramos voltajes, cada valor de cuadro por división. Izquierda a derecha calibramos tiempo en cada duración de cada cuadrito en la parte horizontal. Estamos calibrados a 1 milisegundo por división, que hace que cada cuadrito vale 1 milisegundo. Vamos a moverle medio milisegundo, 200 microsegundos, estamos en 100 microsegundos, 50 microsegundos, 20 microsegundos, 10 microsegundos, 5 microsegundos. Y ahí podemos ver mucho mejor la señal, el mensaje. Podríamos empezar a analizar. Vamos a dejarle en 20 microsegundos. Pero se nos mueve, la gente dice, pero ingeniero, se nos está moviendo, no le puedo analizar, ¿qué hago? Hay que colocarle el trigger. En los osciloscopios, normalmente cuando yo selecciono trigger, esta línea de acá, esta flechita que la podemos ver, voy a indicar acá con el desarmador de calibración. En un multímetro normal, un multímetro grande que tenemos en los talleres,
Cuando yo selecciono trigger, yo puedo mover hacia arriba o hacia abajo esta señal, esta referencia, y colocar en un valor donde el trigger pueda sostener la imagen y estabilizarme la pantalla para poder analizar. En este caso el equipo, cuando yo coloque trigger, me da varias opciones. Por ejemplo, me dice automático. La primera opción ahí dice automático, ¿no? Entonces le pongo en automático. El equipo lo que hace en este caso es tratar de sacar la mejor gráfica posible, pero para analizarla no puedo hacerlo. Le teníamos hace un momento en automático cuando veíamos la distribución, SKP, SMP. En ese tipo de lecturas que son un poco más lentas, sí me sirve el automático para poder ver la gráfica en la pantalla. En estas velocidades que son muchísimo más altas, estamos hablando de 500 kilobits por segundo, yo necesito colocar el trigger en la opción de normal. Fíjese que ya ahora sí se puede analizar mucho mejor la gráfica. Si le pongo en un solo disparo, difícilmente voy a poder pescar justo una señal que yo necesito. Fíjense, es un poco complicado sacar un solo disparo. Este single se lo hace normalmente en lecturas lentas, de pronto un TPS, un sensor de oxígeno, o una prueba de relación con una de relación de compresión cuando utilizamos las pinzas amperimétricas. Para ese tipo de señales el simple me va a servir, porque hago la prueba, le doy single, voy al auto, doy arranque, acabo de dar la prueba, regreso y la pantalla se me congela justo cuando ya tenga toda la gráfica. Para ese tipo de señales lentas me va a servir el single. En este caso el automático, repito, es una señal muy rápida, no me permite analizar bien, tengo que seleccionar normal. Y en esta opción de trigger normal, pues ya tengo más clara la imagen. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quitamos la opción de trigger y aquí ya podré ir moviendo el tiempo. Para moverme el tiempo, derecha, izquierda, siempre y cuando yo no tenga colocado el move. Porque si tengo el move, lo que hago es mover los canales. Fíjense en la referencia central del osciloscopio, que se me mueve hacia la derecha o hacia la izquierda en función de las teclas. Ahí estoy moviendo toda la gráfica. Lo que yo quiero es mover el tiempo, entonces no debe existir aquí el pictograma de move, debe desaparecer y ahí sí voy a empezar a mover el tiempo. Fíjense acá arriba, aquí dice 200 microsegundos, 20 microsegundos, 50 microsegundos, 10 microsegundos, 5 microsegundos, y ahí sí ya puedo analizar un poco mejor las gráficas. Okay, vamos a ver el cursor. Podemos desplazar el cursor hacia la derecha o hacia la izquierda en función de dónde queremos empezar a ver nosotros la gráfica, de dónde queremos empezar a analizar esa gráfica que estamos obteniendo con el equipo. Y si aún así es muy rápida para mi análisis, pues simplemente le doy pausa y ahí sí podría yo empezar a moverla para analizarla. Fíjense, le doy pausa, estoy moviendo con el cursor la gráfica derecha e izquierda. Digamos que yo quiero analizar el primer bit, entonces lo centro aquí en la pantalla y analizo el primer bit. Luego quiero analizar los bits que van a continuación del mensaje, pues lo puedo seguir moviendo y puedo ir analizando bit por bit todo el mensaje hasta donde yo necesite detenerlo. Fíjense la potencia que tiene el equipo. Podemos mover el mensaje derecha izquierda, podemos hacer lo que necesitemos para el diagnóstico, podemos hacerle correr todo el mensaje para analizarlo bit a bit y ahí termina el un mensaje. Regresaremos por acá. Recuerden, tengo sostenida la flecha derecha y lo que permite que el cursor me mueva la gráfica donde la pausé. Puedo quitarle la pausa y seguir analizando y de pronto atrapar otro mensaje y de la misma manera poder analizarlo de bit a bit. Esto con la opción de cursor, ¿no? Fíjense que aquí me aparece ya una sola flecha. Si yo quito cursor y únicamente pongo move, voy a mover toda la gráfica.
Yo puedo mover la gráfica, mover solo el cursor o dependiendo qué es lo que yo necesito hacer para mi diagnóstico. Y si lo que necesito es modificar el tiempo, pues tengo que desaparecer el pictograma cursor y ahí ir modificando el tiempo, ¿no? Ahorita está en pausa, le voy a quitar la pausa. Ahí podemos modificar el tiempo para ir viendo los mensajes. La gran velocidad que tiene este tipo de redes. Vamos a ponernos en tiempo, estamos a 1 microsegundo por división, 2 microsegundos, y ahí podríamos intentar analizar cualquier mensaje. Repito, le puedo mandar pausa donde empiece algún mensaje. Podemos ir pescando los mensajes, por ejemplo ahí, y a través del move o a través del cursor yo puedo ir modificando la posición de la gráfica y tengo todo el mensaje, y ahí termina el mensaje y luego ya viene el siguiente. Puedo analizar bit a bit qué es lo que pasó con esa información, ya para análisis más profundos de redes, ¿no? Pero para diagnóstico podemos ver qué transmite. Damos la pausa, voy a quitar el contacto al auto y obviamente se queda transmitiendo, ¿sí? En algunos casos 1 minuto, 30 segundos, un poco más. La computadora se queda monitoreando todos los componentes antes de apagarse por completo. Esos son los últimos mensajes. Si se dan cuenta, incluso la velocidad de transmisión ya bajó, porque como la apagamos, lo único que está haciendo es pasando las últimas informaciones al resto de módulos, y por ahí se nos va a apagar ya y bajarían las dos señales a cero. Demostrada la potencia del equipo, realmente trabajamos con muchos osciloscopios, hacemos mucho diagnóstico acá en el día a día, y se nos quedó la gráfica. Fíjense acá, nos quedó la gráfica porque yo dejé un trigger en normal. Si yo le paso al trigger, es decir, como le puse en normal, lo que hace es irme graficando, tratar de mantener un solo mensaje en pantalla. En este momento la computadora ya se apagó y se me quedó grabado el último mensaje. Como estamos en normal, lo que pasó es que tomó la última gráfica y me la dejó ahí para que yo la pueda analizar. Si yo le paso el trigger automático, pues obviamente ya desaparece. Va a desaparecer la gráfica porque ya la computadora no está en contacto. Le repito, le voy a poner contacto y ya empieza a transmitir. No puedo ver bien la gráfica porque tengo un trigger automático. Está tratando de buscar la mejor posición. Si yo ya necesito analizar esa gráfica, repito, vamos a trigger, es la parte donde más se confunden los técnicos en lo que es los osciloscopios. Vamos en el trigger y en este caso, como la velocidad es alta, ya lo habíamos explicado, me voy a pasar a trigger manual y ahí sí ya puedo ver mucho mejor esa gráfica. De esa la puedo pausar, la puedo mover con el move o con el cursor e ir analizando ese mensaje. Vamos a analizar ahora el funcionamiento de nuestro equipo como generador de señales. Vamos a ubicarnos en el dibujo donde dice Signal Generator y vamos a empezar a escoger qué tipo de señales nosotros queremos simular o inyectar. Ok, por defecto, cuando empecemos con esta función siempre va a arrancar en off, es decir, va a estar apagada la generación de señales. Nosotros dando la tecla de centro, la tecla de play, lo vamos a pasar a on y ya se enciende la generación de señales. En este momento ya nosotros podemos escoger qué tipo de señales queremos: sinusoidal, cuadrada, dientes de cierre, rectangular, media onda o rectificación de onda completa. En cada una de estas podemos modificar los parámetros. Aquí en esta señal sinusoidal nosotros podemos pasarnos hacia frecuencia y hacia amplitud para poder cambiar los valores que necesitemos. Ahí tenemos a 790 Hz, nosotros podemos desplazar con el teclado y cambiar este valor. Con las teclas del centro nosotros vamos a desplazar y podemos ir modificando las frecuencias hasta el valor que necesitemos generar para sacar una buena señal. De igual manera nosotros podemos modificar esos valores si tenemos una onda cuadrada y podemos mover no solo la frecuencia y la amplitud, sino también podemos modificar el ciclo de útil, el porcentaje de trabajo de esa señal cuadrada.
Podemos pasar a una señal dientes de sierra o triangular. De igual manera podemos modificar frecuencias, duties y amplitudes. Podemos ir a una rectificación de media onda o rectificación de onda completa. En todas estas señales que el equipo puede generar, nosotros podemos modificar esos valores. Repito, frecuencias, el duty y la amplitud de la señal. Esta función de generador de señales se utiliza en electrónica para revisar circuitos comparadores, circuitos amplificadores. Son de baja potencia, quiere decir que es únicamente para calibrar otros equipos en nuestro laboratorio. Es decir, nosotros podríamos utilizar con el mismo equipo, generar la señal por este canal y por los otros dos canales poder medir esa misma señal. Podríamos hacerlo, pero generalmente lo que se le ocupa es para calibrar otros equipos. Por ejemplo, si yo voy a utilizar el mismo osciloscopio, me iría hacia acá en osciloscopio, pero acá arriba está todo apagado, es decir, no está activado el generador de señales. Lo voy a activar para que vean la señal cuando está prendido el generador de señales. Voy a generador otra vez, lo enciendo, le paso de off a on y regreso a osciloscopio. En este caso ustedes pueden ver acá arriba, cerca del lector de batería, ya está una señal ahí encendida, quiere decir que estamos con el generador de señales emitiendo una gráfica para que el osciloscopio la pueda leer. En este caso vamos a utilizar otro osciloscopio para leer la señal que estamos generando con el primer equipo, con el 2C23T, para poder hacer la demostración completa. Recuerden que esto es para calibrar otros equipos de nuestro laboratorio. Ahí podemos revisar la onda que tenemos generada con el primer equipo. Estamos a 1 Hz y tenemos una amplitud de 3.3 voltios. Nosotros podemos ir modificando estos valores y vemos que en la pantalla también cambia la lectura. En este caso vamos a modificar también la amplitud de la señal. Pasamos a amplitud y vamos a aumentar la amplitud, que sería máximo hasta 3.3 voltios. Por ejemplo, acá podemos nosotros modificar la amplitud de la señal hasta 3.3 voltios y de igual manera bajar. Esta es la generación de la señal cuadrada, y también podemos nosotros modificar el ancho de pulso, es decir, el ciclo útil de esa señal, a cuánto nosotros necesitamos hacerla trabajar. Y vamos a seguir modificando el ancho de pulso modulado. Fíjense la señal generada por nuestro equipo. Podemos modificar en función de lo que estemos nosotros diagnosticando o calibrando. Señales cuadradas, tenemos nosotros señales diente de sierra, media onda y onda completa. Aplicaciones para calibrar otros equipos. Muchas de las aplicaciones de un generador de señales es para activar algún componente, algún solenoide, alguna bobina, pero para generadores que son de potencia. Este equipo no le vamos a sacar potencia, el voltaje que trabaja es bajo. Tenemos que estar muy claros en el uso del equipo. No vamos a sacarle potencia aquí para abrir un inyector, no le vamos a sacar potencia para simular de pronto un sensor Hall, porque la circuitería de la computadora en el auto es distinta a la circuitería de la señal que vamos a emitir. Las aplicaciones de un generador de señales de este tipo de potencias es para calibrar otro equipo que tengamos nosotros en nuestro taller o en nuestro laboratorio y necesitemos corroborar que la señal que está recibiendo es correcta. Para eso vamos a aplicar este generador de señales. ¿Qué aplicaciones le podemos dar en la parte automotriz? Bueno, buscar pistas, si es que alguna pista de una computadora en una tarjeta electrónica está con continuidad, podemos inyectar la señal por un lado y con otro lado ir revisando dónde se pierde esa información. Ok, en osciloscopio, cuando encendamos, tenemos que fijarnos qué tipo de onda está generado acá arriba, y al lado de la batería se me prende un pictograma que me indica que el generador está funcionando y qué tipo de onda me está inyectando. Vamos a utilizar el mismo equipo. Por un lado, por un canal vamos a inyectar la señal y por el otro lo vamos a monitorear. Vamos a hacer una aplicación lo más cercano a lo que se va a utilizar en automotriz. Normalmente esto es para electrónica. Por ejemplo, nosotros ya tenemos acá una tarjeta electrónica donde estamos inyectando esa señal cuadrada, y acá el equipo nos indica que está haciendo la inyección.
Y con la sonda pues vamos a ir buscando la pista. Por ejemplo, ahí colocaríamos nosotros en la plata que corresponde donde estamos inyectando, tenemos ya la señal. Esto quería revisar toda la pista hasta el pin, en este caso este circuito integrado, y vemos que la señal llega. Como la señal está llegando hasta el pin que le corresponde, entonces sabemos que toda la pista se encuentra en buen estado y sin riesgo de quemar la tarjeta, ya que la potencia y la amplitud es muy bajita, no tenemos riesgo de dañar nada. Esta sería como la aplicación más aproximada para automotriz. Y en la parte electrónica pues sí se utiliza esto para hacer algunas pruebas de circuitos amplificadores, circuitos comparadores. Lo que sí hay que estar claros es la utilidad de estas funciones. El equipo es muy poderoso, es muy bueno en todo lo que hace, pero el técnico tiene que estar capacitado en la parte electrónica y saber cómo sacar el mejor provecho al equipo. Por ejemplo, ahora ya le cambiamos la señal, le hemos mandado una señal triangular, dientes de sierra, y tenemos ahí la información. De igual manera se va buscando la pista hasta el pin correspondiente y saber si está llegando o no dicha señal. Y aquí tenemos un análisis del sistema de sonido, igual ayudados por un transductor de campo para ver cómo está trabajando el sistema de sonido de este auto. Con nuestro osciloscopio le tenemos a 2 voltios por división y a 1 milisegundo por división. Recuerden que estamos con un transductor de campo, no estamos pinchando la bobina. Si necesitamos por alguna circunstancia pinchar la bobina, tenemos que colocar cables atenuados o un atenuador por lo menos de 20 a 1. Pero ahí podemos ya analizar el tiempo de quemado, las ondas principales, ¿no? Las partes principales de la onda, que sería voltaje de batería, saturación de bobina, que siempre es ascendente, salto de chispa, el tiempo de quemado y la amortiguación de esa bobina, para hacer un diagnóstico de cómo se encuentra el sistema de sonido. Y eso lo vamos haciendo bobina por bobina y sacando la gráfica con nuestro multímetro osciloscopio de 2 canales. Tenemos ahora la gráfica para diagnosticar inyectores. Tenemos ahí nuestro osciloscopio con la gráfica en el inyector número 1. Lo tenemos pinchada con una aguja y colocada la sonda del equipo para sacar la gráfica. Podemos ver cómo trabaja ese inyector. Vamos a analizar el tiempo de quemado, la regulación de la inyección también se la puede observar en la variación del tiempo de inyección, perdón. Muy bien, ahora vamos a revisar inyectores. Tenemos ahí colocada la sonda con una aguja, el inyector número 1, y nuestro osciloscopio calibrado a 2 voltios por división y 1 milisegundo por división. Recuerden que ahora sí estamos con punta atenuada. Habría que avisar al equipo acá cuánto es la atenuación. Aquí le vamos a avisar al equipo por cuánto estamos atenuados. Estamos por 10. Y ahora sí nos indica que estamos pues a 20 voltios por división y 1 milisegundo en la escala de tiempo. Recuerden que si yo no le aviso al equipo por cuánto estoy atenuando esa sonda, la lectura que me va a dar acá va a ser falsa. Yo necesito avisar al equipo por cuánto estamos atenuando para que todas las mediciones que yo seleccione aquí de esta señal, el equipo las pueda sacar de manera correcta. Ahora tenemos ya diciendo la atenuación y seleccionado voltajes máximos y mínimos de esa señal que estamos nosotros en este momento, que son los inyectores en este vehículo. Una prueba más con nuestro osciloscopio, multímetro y generador de ondas de 2 canales.